de cómo estamos, nos tratamos con cariño, vamos viendo cómo vamos a trabajar con nuestros pequeños, porque estamos viendo que estamos teniendo algunas dificultades relacionadas con el clima del aula, y vamos a tomar justamente este proyecto, ¿no? Dice que los estudiantes son comunicativos, espontáneos y participativos. Sin embargo, durante el desarrollo de las actividades se ha observado que algunos de los estudiantes manifiestan conductas tales como no comparten los juguetes, no saben pedir por favor, nos ha pasado, no piden gracias, disculpas, no cumplen con los acuerdos del aula, ¿no? Algunos quieren comer fuera del horario del refrigerio, otros optan por sacarse las mascarillas y algunos quieren jugar en los sectores cuando no es el momento. Entonces, ante ello, Guito, entonces tenemos estas situaciones de repente maestras que nos está pasando en nuestra aula. Algunos, como dicen, no esperan el turno para hablar, quieren hablar al mismo tiempo, ¿no? No escuchan a sus compañeros. Ante ellos surge una problemática. ¿Qué podemos hacer para cumplir con las normas de convivencia y poder convivir mejor entre todos? Entonces, por ello es necesario trabajar el enfoque del bien común con nuestros estudiantes, ¿no? Fomentar esa parte de responsabilidad, cumplir con los protocolos de bioseguridad y las normas de convivencia para interactuar en armonía en el aula. Y ante esta situación que seguro muchas de nosotras que estén en el aula está pasando por alguna situación, se propone justamente por, siendo como reto que los estudiantes formulen sus acuerdos de convivencia, los pongan en práctica y los evalúen, ¿no? Una de las estrategias puede ser con la Copa del Campeón, teniendo también como productos reformular los carteles con nuevos acuerdos de convivencia en el aula y las representaciones gráficas del cumplimiento de las normas, entre otros. Entonces vamos a poder aplicar algunas estrategias porque no solo es el tener los acuerdos, sino vamos a evaluar estos acuerdos con ellos a través de diversas estrategias. Y ante ello justamente presentamos unas actividades para poder trabajar con nuestros niños, ¿no? Como dijo Brendita, estas actividades están propuestas en aula invertida, ¿no? Cómo trabajar el antes con el padre de familia, cómo va a venir el niño con la información para poder trabajar nosotros en enlace día a día. Tenemos obviamente toda parte del buen trato, del poder trabajar en armonía, tiene que ver con nuestras emociones. Entonces vamos a ir trabajando primero la presentación del proyecto, la elección del nombre del proyecto, no las emociones que están pasando en mi aula, aprendemos a ser amigos, vamos a revisar nuestros acuerdos, nuestras responsabilidades, ¿no? Vamos a ir aprendiendo a evaluar cuando cumplimos estos acuerdos, ¿no? Vamos a ir solucionando los conflictos, por qué procesos tienen que pasar cuando sucede una situación, cuando se quitan un juguete o quieren el mismo juguete. Vamos a ir viendo estas actividades con ellos mismos, porque a través de estas actividades van ellos interiorizando todo este proceso de llegar justamente a un buen trato, ¿no? Y vamos a ir trabajando entonces este hermoso proyecto, ¿no? Que lo vamos a ir dando también a nuestra realidad, porque estamos pasando, he escuchado muchas de nosotras que estamos pasando por estas situaciones, Brendita. Sí, Cuéntame, tú que has vuelto a aula después de la sí, bueno, licencia también, les ¿no? comento que el primer día llegué mal, oye, llegué mal, me dolían los huesos, todo me dolía, Dios mío, todo me dolía, todo me dolía. Sí, definitivamente no hay el tema de los acuerdos, la convivencia. Entonces, yo decía, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Porque estaba acostumbrada a hablarles, decirles, mira, que los acuerdos, que por aquí, y eso bastaba conmigo, siempre hablándoles. Yo linda, llegué a hacer mi yoga infantil, a hacer mi asamblea. ¿Qué asamblea? ¿Qué vaina? Miércoles, ¿Cómo se fue? corría por todas partes, y yo, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y yo decía, ay, Dios mío. Y ese día llegué muerta, empezaba como ese TikTok que dice, ay, 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 todo me dolía, todo me dolía. Porque se corría por todas partes. Entonces ya, calma, tranquilidad. Uno de los principales elementos para gozar de un buen clima de aula son las altas expectativas y que el docente esté tranquilo. Claro. Que nosotros, pese a todas las cosas que se puedan dar, esas interacciones que nos puedan volver locas o que digamos, ay, Dios mío, Cristo bendito, cálmate. O sea, tienes que calmarte, tranquilizarte. Y lo primero que hice fue las primeras orientaciones que estamos dando en este taller de buen clima de aula, Buen clima, es claro. organizar el espacio. Organizar el espacio. ¿Qué pasa? Que yo soy nueva y la Miss que me antecedió es contratada
y estamos en un ambiente nuevo. El inicial está en un lugar totalmente, en un espacio totalmente nuevo. No tenemos mayores espacios a las dos aulas que hay, entonces hay exceso de materiales, y al haber exceso de materiales va a haber exceso de cajas sobre cajas, ¿no? Y eso hace de que los estudiantes, la maestra eh, se sienta en un ambiente bastante lleno, los niños también Cargado. cargado. Entonces, la primera acción que tomé es organizar eso, ¿no? Organizarlo, ¿no? Y lo hice con ellos, ¿no? Con ellos. Les presenté el Porque es parte problema. de, ¿no? Es donde ellos están, es su espacio, Exacto. ellos tienen que Les saber presenté dónde el están. problema y los vieras cómo ordenaban. Ordenaban y me dio tanto gusto de que esas manitos tan chiquititas pueden hacer cosas tan maravillosas. Y lo primero que hemos hecho es ordenar, hemos desocupado un pequeñito armario que estaba full, todo desordenado por dentro, y ahora estamos en otro espacio muy organizado. Segundo es que vamos estableciendo ya las rutinas, ¿no? Las rutinas son muy importantes para diseñar un Ver. buen clima, y que todos los días hagamos lo mismo favorece mucho, inclusive los niños con necesidades educativas especiales, porque ellos son chicos de tiempos y de rutinas, y si todos los días hacemos lo mismo, van a entrar en una zona de confort, en una zona de tranquilidad, y no vamos a andar sorprendiéndolo todos los días y causarle cierto estrés, ¿no? Entonces, estoy empezando con las rutinas, o sea, ya tengo 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas. 2 semanas, exactamente 2 semanas. El Ajá. primer día casi muero, y después dije ya, para el tercer día ya como que ya yo era el líder de la manada, el líder, pero ahora Ya sí, se ya les pasa. mejor. Pero hay ciertas situaciones que son consejos que le queremos dar a las mises, ¿no? Cuando Claro, tienes niños que a veces no escuchan, no solamente porque no hay un patrón de crianza adecuado o porque no haya límites, ujú, es porque de repente el estudiante está en un target anterior, como es lo que yo vengo observando. ¿Qué significa? Eh, Tengo dos niños que están en un target de un niño de cuna, y no necesariamente porque tenga un retraso en sus capacidades cognitivas, sino es un tema emocional de patrón de crianza. Siguen ujú. tomando tetita. Ah, mira, esas situaciones hacen, pues, ¿no? Que pase Claro, todo ello. si un niño Pañal, sigue tomando tetita, usa pañal o toma ya. biberón y está en 4 años y 5 años, su target, o sea, su nivel mental es menor. Él piensa que todavía es un bebé y se va a comportar como un bebé. Entonces Ujú. no va a seguir indicaciones, no va a trabajar en equipo, no va a ser suyo lo que consideramos vuestro, no nuestro, no. Entonces, y no es que el niño quiera portarse inadecuadamente, es que no le estamos permitiendo crecer. Entonces, por ahí Mira, son consideraciones que debemos de tener cuando conversemos con las mamitas, ¿no? Investigar. Por eso es tan importante la entrevista. Esa entrevista que se perdió este año, que solamente han hecho de las competencias, y se debe de ver la entrevista para saber cómo ha sido criado ese pequeño y poder comprenderlo, ¿no? Y sobre todo hacer las aulas abiertas para que la mamá pueda observar la dinámica, y en función, no para señalar a su hijo, sino para darle orientaciones claras y precisas, y esa mamita pueda apoyar a su hijo, mamá, papá, abuelita, ¿no? Porque inclusive tengo niños que la mamá pues ni las conozco, pero sí a las abuelitas. Y ese es un mira beso la diferencia. para esas abuelitas todo corazón, para esas abuelitas que de verdad están dando la talla, que se están esforzando, que yo tenía el reporte de una pequeña que, un ¿Qué reporte pasó? muy negativo Ya. en muchas cosas. Lo leí, ¿no? Ujú. Cuando llegué, mi partner, pues la que me antecedió me dejó, ¿no? Unas descripciones, por decirlo de esa forma, y leí, me dio mucha penita ese caso. Decía, ¿quién será esa pequeña? No la vi el primer día. La vi el tercer día. Y sí, Ya. bastante descuidadita. También el aspecto físico, cómo llega un niño y cómo se siente. Es como nosotras. Si nos vamos a trabajar, chicas,
bien perfumadas, arregladas, periqueadas, nos sentimos guapísimas, vamos a llegar Con con la muchas ganas, con muchas energías. con optimismo. Si yo voy y no estoy deprimida, no me arreglo, voy maluca, ¿cómo voy a trabajar ese día? Bajoneada, No, ¿no? Igualito los no chicos. está motivada, pues. Y los chicos más todavía sienten esa pesadez que voy llegando yo, ¿no? Y ahí se Por dan esas supuesto. actitudes también. Entonces los niños le pasa lo mismo. Entonces yo veía a esta pequeñita que llegaba pues así descuidadita, ¿no? Y por eso digo un beso enorme a las abuelas. Hablé un día nomás con la abuela, pero le hablé de mamá a abuelita, de mamá a mamá, así, en ese lenguaje, no para señalar las cosas que están mal, sino para ponerme en su lugar y pedirle por favor que juntas la apoyemos. Ahora viene con uniforme, con sus dos Ah, cachitos, mira. muy bonita, ya le revisaron su cabecita. Y la pequeña, como se ve tan linda, porque antes venía pues como salía de la cama y así llegaba, entonces ahora se ve tan linda, participa más. Y la participación es un elemento del buen clima del aula. Ujú. Entonces, son detalles que debemos de cuidar, de que siempre decirle a los niños cuando vienen, qué linda que estás, qué bonita que estás, qué bien que te ves hoy, ¿no? Ir alimentando cómo se sienten. Y cuando, por ejemplo, viene un terrible, le haces la señal de la Santa Cruz nada más. Mentira. No, le dices, Vas ganándotelo poco a poco. confío que nos va a ir mejor que ayer. Levantar las altas expectativas, ¿no? Ahí tenemos, Benedita, una pregunta de Amelia, ¿cómo estás? Buenas noches. Ayer también, hoy día estamos con Amelia. ¿Qué hacer con esos niños que no cumplen acuerdos, responsabilidades y padres que no aceptan en cuanto a la conducta de sus hijos, ¿no? Esos que Ya, dicen que no primero, haces. primero investigar el por qué el niño no cumple el acuerdo. Si es porque no lo entiende, porque puede ser que mentalmente no esté en el target que tú esperas, o es porque el patrón de crianza es inadecuado. O sea, primero hay que identificar eso. Segundo, cuando el padre no acepta, yo te diría, invítalos a hacer aulas abiertas. Ujú. Aula abierta, ¿por qué? Para que el padre observe contigo una clase, ¿no? Y vea cómo tú trabajas. Nosotros no tenemos nada que ocultar, ¿no? Nada que ocultar. Podemos nosotros abrirnos al mundo y que nos vean cómo trabajamos, ¿no? Y que el papá vea por sus propios ojos que tú no quieres señalar a su hijo, que tu única intención es ayudar a su hijo, pero en función de lo que él mismo está viendo y no que solamente que tú le dices que se portó mal, sino que él vea con sus ojos, ¿no? Ese es mi mejor consejo. Cabe mencionar que vamos a ingresar a los sorteos, porque tenemos varios sorteos por el Día del Maestro, a todas las misas que hacen sus preguntas y participan de esta transmisión. Así que comparte esta transmisión con tus amigas. ¿Qué dice? A ver, Miriam. Miriam Lima.